Total. Trabajó con Cristina Moravia. Estuvo muchas veces de invitado en su programa. Es verdad, pero después ya hizo carrera propia. En esta casa. En esta casa, claro que sí. En otras casas y seguirá siendo. Estamos hablando con el señor Jackie Rodríguez Estrata, que nos está visitando en el día del cumpleaños del canal. Bienvenido, Jackie. Bueno, ¿cómo les va? Jackie. Qué ¿Soplaron lindo. las velitas? Sí, estuvimos Bueno. de mañana soplando la velita, hicimos torta, todo, una maravilla. Ya hubo todo. ¿Me Todo. dejaron algo para mí? Sí, bueno. puede que podamos rescatar un pedacito de torta. Tenés que ver el microondas, que es el lugar donde se Ese guardan es el las lugar Está muy bien, secreto, está muy pero bien. no cuentes, ¿viste? Nadie se entera. Bueno, yo los felicito a ustedes porque son muy buenos comunicadores Gracias. y eso es muy importante hoy, ¿eh? Gracias, Jackie. Bueno, a ti te veo, sos muy figurita repetida. Nosotros vos, ¿eh? nos encontramos los viernes y tomamos café antes de salir al aire también, así que es un placer. Para esta primera parte de la entrevista, Jackie, Sí. ¿cómo empezaste aquí en Canal 5? ¿Qué empezaste haciendo y cómo te fue llevando hasta llegar a donde Y bueno, yo estás te hoy? diría con total honestidad, esta fue mi escuela. Yo no dominaba, yo había estado un tiempo antes en Canal 4, pero no dominaba mucho la comunicación frente a cámara, que no es fácil, ustedes lo saben muy bien. Y aquí logré, porque tenía mucho apoyo técnico, los cameraman, me acuerdo de Washington Lombardo, por ejemplo, que me decía, Jackie, movete de esta manera, mirá que el cuerpo habla, digo, el cuerpo habla, decía yo, movete de esta manera, nos reuníamos previo a la grabación, estoy hablando de la época de un programa que comenzó acá, que se llamó Detrás de la Pantalla, con Yamandú Marichal, que lo hacíamos aquí. Pero además, perdón que te corte, un programa emblemático que si hablamos de esos programas que nos trasladan a diferentes Total. momentos de nuestra vida, Detrás de la Pantalla es uno de ellos. Claro, aparte era una época que los trailers, por ejemplo, de las películas venían en 16 milímetros, había que pasarlos a Umatic, Claro. había que reeditarlos, jugábamos mucho con las fotos y además el detrás de la pantalla significaba también comentar cómo se hacían las películas. Entonces, para grabar 5 copetes acá en Canal 5 estábamos toda la mañana. Trabajamos. Veníamos a las 9 de la mañana y nos íbamos a las 12 del mediodía. ¿Por qué razón? Porque a mí se me ocurría, con esa idea cinematográfica, de hacer una toma entrando al canal, de hacer una toma mientras se arma el estudio o al lado de una cámara. Entonces todo eso significaba mucho tiempo. Claro, sin duda. Y los cameraman apoyaban. Te llevaban el apunte, te Claro, seguían, claro, el apoyaban. camerama, el director, Ahora, todo. Claro, y me sugerían ideas aparte. Claro. Hacer eso, ¿no? Romper esa cuarta pared, vamos a decirlo, ¿no? Que en realidad son las cámaras y que en realidad es el televidente y la televidente. Sí. Hacer eso, comentar cómo se hacía una película, ¿no? Detrás de las cámaras. Era totalmente disruptivo, ¿no? Era algo usual que uno lo viera Claro. común. ¿No? Hoy por hoy, sí, aparecen Sí. los errores, etcétera, pero en ese entonces mostrar cómo se hacía una película era un salto. Lo que pasa es que no existía el backstage que existe Claro. ahora. Por supuesto, internet no. Entonces teníamos que ingeniarnos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una película que se llamó 101 Dálmatas. Sí. Y convocamos a todos los vecindarios, aquellos que tenían perros dálmatas, a venir al canal. Y aparecieron como 100 perros dálmatas, ¿no? Y se llenó el estudio de dálmatas. Pasaron los 100. Sí, imagínate, ¿no? El personal de limpieza me Como locos. mostraban la escoba, ¿viste? Claro, decían, ¿qué hizo Jackie, por favor? No. Y esas cosas lindas era un poco disfrutable, pero era la idea de mostrar un poco los entretelones del cine Claro. y sobre todo de las películas, ¿no? Claro. Y El Hombre Lobo, por ejemplo, cuando una película del Hombre Lobo, la maquilladora en ese entonces, mientras hablábamos, hacíamos una toma en maquillaje transformando a una persona en Hombre Lobo. Entonces, eso llevaba mucho tiempo. Claro que sí, obvio. Pero funcionaba, pero debo decir que era un equipo humano que trabajaba detrás de cámara, que además colaboraba con nuestras locuras. Te ¿viste? llevaba el apunte en todas estas locuras. Y así salía. Impresionante. Por eso también la cantidad de tiempo de trabajo. Jackie. Con Cristina tuvimos un diálogo de 5 minutos hablando de la monachita. Es verdad. Es 5 minutos hablando de la mona Chita. Pero ¿por qué? ¿Qué hablaban? Porque ella decía que era una mona, yo le decía que era un mono. Sí, Estamos hablando de la época de Johnny Weissmuller. claro.
en donde había muchos monos Que interpretaban el personaje. de acuerdo a las características. Y ella me decía, no, Jackie, es una mona, me decía. Cristina me decía, es una mona. Bueno, es una mona. Dejalo por esa. Entonces. Y la discusión radicaba ahí. Jackie, vamos a ir a una tanda cortita, pero de regreso vamos a seguir hablando, porque entre otras grandes cosas, este señor hizo que King Kong estuviera por 18 de julio. ¿Cómo? Por decirlo así, No. chiquitito. No te- Queda para la próxima, vamos a seguir hablando después de la tanda. No sé, ¿esperás un poquitito? Sí, sí, no hay problema. ¿King Muy Kong bien, el Lex. 18? Lo logró el señor Jackie Rodríguez Estrada. Ver para creer. Contar para saber también. Pausa y ya venimos.